¿Qué tal? Les bendigo una vez más en el nombre de Cristo Jesús en esta hora y doy gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de poder estar una vez más compartiendo con todos y cada uno de ustedes. En el invoco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y damos gracias por este maravilloso momento y te bendigo en el nombre de Jesús y clamo a la Divina Trinidad para que en esta hora esta palabra pueda ser de mucha ayuda en tu vida, pueda edificarte, pueda consolarte, pueda transformarte, en especial para vida eterna. Quisiera hablar en esta hora sobre el tema del pecado. El pecado original. Y quisiera para ello basarme en el texto bíblico que el apóstol Pablo le escribe al pueblo romano. En el capítulo 5, en la carta a los romanos, dice en el versículo 18: Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por uno, refiriéndose a Adán y Eva, toda la humanidad heredó la maldición del pecado y estamos bajo el gobierno del pecado. Pero por uno, refiriéndose a la resurrección de Jesucristo, también podemos ser libres del pecado. Amados, déjenme decirle a manera de introducción, la Escritura nos habla de dos términos: pecado en singular y pecados en plural. Cuando habla de pecado en singular, la Escritura se refiere al pecado cometido en el huerto del Edén por Adán. Y cuando habla de pecados en plural, se refiere a tu pecado y al mío, los que usted y yo cometemos constantemente, o el que hayamos cometido. Pero sea cual fuere, Jesucristo es la solución para ambos. Sea cual fuere, Jesucristo aún puede perdonar el pecado original, limpiarnos a la tierra que heredamos en pecado, bajo el gobierno del pecado, o limpiarnos de los pecados tuyos y míos. Así que en esta hora quisiera compartir con usted este tema del pecado original. Y a primera división, el pecado original. Dios no creó el pecado. El hombre no creó el pecado. El pecado lo inventó Satanás, el diablo. Dice en Primera de Juan, aleluya, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, aleluya, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya. El pecado se incuba en un corazón, en una mente separada de Dios. Pero usted y yo podemos tener la oportunidad de no permitir ser una incubadora para el pecado. Por eso el pecado fue introducido a través del hombre, porque no fue inventado ni por Dios ni por el hombre. Sino dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entró al mundo por un hombre, no inventado por el hombre, y por el pecado la muerte a la tierra, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aleluya, gloria a Dios. La desobediencia hacia Dios, el volverse sordo espiritualmente para no atender los preceptos, estatutos y mandamientos de Dios, el no querer andar alineado en comunión con Dios, son consecuencias del pecado que entró a la tierra. El precio del pecado es la desobediencia. Y dice Romanos 3:23, el precio, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y capítulo 6, versículo 23, también dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios, es vida eterna, no solamente vida existencial, vida eterna en Cristo Jesús. Y pues la debacle del ser humano, la debacle terrible del engaño en el huerto del Edén, es que ahora todo pensamiento, todas las acciones, toda palabra y todo sentimiento y voluntad del ser humano está contaminado de pecado. ¿Saben por qué, amados amigos? Porque el diluvio limpió hasta el último rincón de la tierra, pero no limpió al ser humano. El ser humano continuó sesgado, siguió contaminado. Así que, mis chiquitos, en esta hora, como segunda división,
El pecado es un problema latente en la humanidad. Jeremías 17:10 dice: yo Jehová escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que Dios está pesando a la humanidad. Aquel que todavía debe el pecado original y debe sus propios pecados, no será aprobado por Dios. Y ya casi le doy la receta cómo ser redimido, tanto del pecado original como de los pecados propios. Pero seguimos. 1000 años después, el salmista David, en el versículo 14 de los Salmos y versículo 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Toda la humanidad está desaprobada por Dios a causa de la herencia del pecado. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 20 dice el libro sapiensal: no hay un hombre justo sobre la tierra que haga el bien y que nunca peque. No hay ni siquiera uno, aunque yo sé que hay denominaciones que creen que sus líderes están exentos del pecado. Déjeme decirle que la Sagrada Escritura me dice todo lo contrario. No existe ni siquiera uno sobre la tierra que haga el bien y que nunca peque. Así que, mis chiquitos, hay que tener cuidado con este tema del pecado. En el Salmo capítulo 10, versículo 4, dice: el malo por su altivez de su rostro no busca a Dios. El que está contaminado de pecado no busca a Dios, ni hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea que el ser humano, y lo vemos en nuestras épocas, como cada día el ser humano aparta más la Biblia, aparta más los mandamientos, aparta más los principios y el temor de Dios. Cada vez excluimos más las cosas de Dios. Inclusive la ONU, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, acaba de decir que las religiones son un obstáculo para los derechos humanos, porque todo pensamiento humano y toda ocurrencia humana está contaminada y ligada al pecado. Entonces hay que dar campo a la homosexualidad, según las Naciones Unidas. Hay que dar campo al lesbianismo, hay que dar campo a la masturbación, hay que dar campo a todo aquello que genera pecado moral e inmoral. Pero déjeme decirle, los pensamientos y los planes de Dios son otros. Las consecuencias del pecado, dice primera de Juan, capítulo 2 y versículo 16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen de Dios. Todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios en cuanto a pecado, sino eso es parte del mundo. Una mente carnal no puede sujetarse a Dios. Una mente contaminada, una mente que está bajo el dominio del pecado de Satanás, no puede sujetarse a Dios. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden. Hay personas que no han entregado su corazón a Cristo y no han sido perdonados ni el pecado original ni de los pecados propios delante de Dios. Y tienen algún deseo de buscar de Dios, pero no pueden, dice la Escritura, no quieren ni pueden. Así que hay un plan remedial. Y aquí yo quiero enfatizar en esto. Jesús fue hecho pecado por usted y por mí. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice en la parte final: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Al que no conoció pecado. Jesucristo no conoció pecado, pero Dios lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado para que usted y yo, si hoy nos acercamos a Él, si hoy recibimos con Jesucristo como Señor y Salvador, usted y yo, no solamente nos va a perdonar la herencia, la maldición del pecado de Adán y Eva, sino que nos va a perdonar los pecados que usted y yo también hemos cometido. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 29, dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice el apóstol Juan. Y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo tiene el poder y la autoridad para quitar el pecado de este mundo, pero de tu mundo y de mi mundo. Así que, y todo aquel que le recibe. En el libro, la carta a los Hebreos, el escritor en el capítulo 9, versículo 26, dice que se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesucristo tiene poder y autoridad para limpiarnos de toda contaminación de pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: por su sangre nos limpia de todo pecado.
La sangre de Jesucristo limpia de toda contaminación. En Hechos capítulo 10 y versículo 43 nos da la estrategia. Al que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Déjeme decirle, amados hermanos, en la ceremonia que Jesús le transfiere a sus discípulos, unas horas antes de ser entregado, unas horas antes de morir en el patíbulo, allá en el Calvario, oficia la Santa Cena para sus discípulos. Y les dice en el capítulo 26 y versículo 28 que la Santa Cena es para remisión de pecados. O sea que no solamente tiene el poder y la autoridad de perdonar los pecados cometidos en el huerto del Edén, el pecado original. Jesucristo no solamente tiene poder y autoridad para perdonar los pecados cometidos por usted y por mí, sino que ahora en Cristo Jesús, usted que ha recibido a Cristo en su corazón, usted que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ahora tenemos el vínculo de la Santa Cena. Cada vez que nosotros adquirimos los elementos de la Santa Cena, la copa que representa la sangre derramada por Jesucristo, y ese pan que representa su cuerpo molido, partido, lacerado, humillado, cada vez que nosotros tomamos esos elementos que representan el Calvario y la muerte de Cristo Jesús, pero también su resurrección, una vez más nos está limpiando, una vez más nos está perdonando. El origen del pecado es Satanás y su desobediencia o rebelión, y usó como instrumento a la primera pareja, Adán y Eva, para contaminar a toda la humanidad, dándole una naturaleza pecaminosa humana, una naturaleza humana pecaminosa contaminada. El pecado original se manifestó en los pecados cometidos de manera individual y alejando al ser humano total de su relación con su Creador, como la debacle más trágica y catastrófica que puede sufrir la humanidad. Lo peor que le ha ocurrido al ser humano es ver pasado del reino de Dios. Cuando Adán y Eva hablaban de tú a tú con Dios allá en el huerto del Edén, hubo una separación y fue echado del huerto del Edén y separado totalmente de Dios. Pero ahora Jesucristo aparece para reconciliar el mundo, para por su sangre tener perdón de pecados, y nos une en una sola. Y no le ha bastado no solamente restaurar lo que se perdió en el huerto del Edén, sino que además derrama de su Santo Espíritu para que more dentro de nosotros. ¿Qué le parece? El pecado trae como consecuencias la separación de Dios por una mente carnal, sin amor, sin afecto, todo lo creado por Dios, insujeción y la condenación al infierno. Pero hay un plan salvador. Hay un plan remedial en Cristo Jesús. Si te humillas, si reconoces tus pecados, si reconoces que estás separado de Dios, si reconoces que tu mente humana no puede tener comunión con Dios, así que si confiesas y te apartas, ahora tienes vida. Tienes vida y vida en abundancia, pero debes confesar y apartarte. Nosotros necesitamos en esta hora de la redención de los pecados y de la comunión con nuestro Creador para adquirir una nueva naturaleza, santa, llena de poder, y llevar todo pensamiento impuro y tentación cautivo a los pies de la cruz. Usted necesita confesar sus pecados hoy, ahí donde estás. Si te atreves a confesar tus pecados y abres tu corazón, aquel que se hizo pecado por usted y por mí, aquel que fue hasta la cruz, aquel que murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día y ahora está entronizado a la diestra del Padre, usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, usted puede tener la liberación de la condenación a la naturaleza humana pecaminosa y también el acceso libre al trono de la gracia de Dios, a la vida eterna. Déjeme decirle que en esta hora te invito a que hagas esta oración ahí donde estás. Sí, ahí donde estás. Y diga: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido perdón, no solo por el pecado original cometido en el huerto del Edén, y que he heredado una mente, una naturaleza pecaminosa, sino que también en esta hora confieso mis pecados cometidos por mi propia persona, en pensamiento, en palabra y en omisión, y reconozco que Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día, tiene poder y autoridad para perdonarme, para limpiarme, para santificarme, para desarraigar la naturaleza pecaminosa y poner una naturaleza divina, celestial, una naturaleza que pueda tener comunión
con mi Padre eterno, mi Padre creador. Y que ahora al recibirte como Señor y Salvador, puedo también recibir de la llenura del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por librarme de la condenación. Gracias por librarme, Padre bendito, en esta hora de esa separación que me alejaba de ti, y que en este momento puedo encontrar un punto vinculante que me una a través de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Si has hecho esta oración, permítame decirle, voy a seguir orando por tu vida y voy a seguir orando para que Dios te continúe fortaleciendo y pueda seguir creciendo, sobre todo en comunicación y en relación con Dios. La paz del Señor sea con todos y que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén.